23 de diciembre de 1928, las 9 de la noche, un convento de religiosas en un pueblo de Iowa, en Estados Unidos. Sobre una cama hay una mujer de 46 años. Lleva 23 días de exorcismo repartidos en 4 meses. Alrededor, unas monjas, el párroco del pueblo y un fraile capuchino alemán. Y el capuchino levanta las manos y dice: «Marchaos, demonios del infierno, vete, Satanás, el león de Judá reina». Y entonces, en aquella habitación, suenan 4 nombres, uno detrás de otro, como quien pasa lista: Belcebú, Judas, Jacob, Mina, y después de los 4 nombres, una sola palabra gritada 3 veces, alejándose: infierno, infierno, infierno. Y la mujer abre los ojos, sonríe, se echa a llorar de alegría y dice: «Jesús mío, misericordia, alabado sea Jesucristo». Ahora quedaos con una cosa, porque es de lo que va este vídeo entero. De aquellos 4 nombres, uno era un demonio, los otros 3 eran personas, 3 almas condenadas: Judas Iscariote, muerto hacía 1900 años, y 2 muertos recientes, el padre de aquella mujer y la amante de su padre. Seguían ahí, con su nombre, hablando. Os cuento esto hoy porque hace unos meses un predicador protestante muy conocido dijo en público que el infierno no dura para siempre, que los condenados en algún momento se apagan y dejan de existir, y millones de personas respiraron aliviadas. Pues bien, si eso fuera verdad, en aquella habitación de Iowa no habría habido con quién hablar. Quedaos hasta el final porque lo que confesó Judas cuando le preguntaron si se arrepentía es la respuesta más terrible que se ha dado nunca a la pregunta de ¿cuánto dura el infierno? Vamos por orden, que esto hay que contarlo bien y sin exagerar nada. El hombre del que os hablo se llama Kirk Cameron. En Estados Unidos lo conoce todo el mundo. Fue actor de televisión y hoy es una de las curas más populares del mundo evangélico. No es un cualquiera y no es un mal hombre, que quede dicho desde el principio. Lo que hizo fue abrir la pregunta. Dijo que quizá el castigo de los condenados no sea un tormento consciente que dura siempre, sino que al final los condenados son destruidos y dejan de existir. Y cuando le llovieron las críticas, respondió una cosa que suena razonable y que hay que escuchar bien, porque ahí está la trampa. Dijo que él no había hecho ninguna declaración definitiva, que solo había reconocido la incertidumbre e invitado a estudiar, y que cuando ciertas preguntas no se pueden hacer, la escritura queda por debajo de la tradición, y eso debería preocupar a todo creyente. Suena bien, ¿verdad? Suena honesto, suena hasta humilde. Y ahora os doy el nombre técnico de lo que está proponiendo, porque conviene que os lo sepáis. Se llama aniquilacionismo, del latín nil, nada, la idea de que el alma del condenado se convierte en nada. Y os voy a decir por qué esa idea es tan atractiva sin ironía alguna, porque quita el miedo. Si el infierno se acaba, si al final te apagas como una vela, entonces lo peor que te puede pasar es dejar de estar. Y eso, comparado con la eternidad, es casi un alivio. Ese es exactamente el motivo por el que hay que mirarlo de frente. Si te interesa que estas cosas te las cuenten con las fuentes delante y sin adornar nada, suscríbete ahora. Aquí no asustamos, comprobamos. Pero antes de ir a Iowa, dejadme haceros la única pregunta que importa de todo este asunto. Y no es ¿el infierno es eterno? Es otra. ¿A quién se lo preguntamos? Porque fijaos en la escena. Un pastor protestante muy respetado dice que el infierno es eterno. Otro pastor protestante, igual de respetado, dice que no. Los dos tienen la misma Biblia, abierta encima de la mesa. Los dos son sinceros. Los dos saben griego. Es como un partido de fútbol,
con dos árbitros a la vez. Uno pita penalti y el otro dice que no hay nada. ¿A quién obedeces? No se puede jugar así y no se puede creer así. Por eso, una discusión como esta entre ellos no se acaba nunca. Solo puede acabar de una manera, en más división. Y así es como se llega, en 500 años, a decenas de miles de denominaciones distintas, cada una con su respuesta. Y ahora mirad cómo lo resolvió la Iglesia la primera vez que pasó. Porque está escrito en la Biblia, en Hechos, capítulo 15. Había un problema de verdad. Los gentiles que se convertían tenían que circuncidarse o no. Y ahí no hubo un club de lectura, hubo un concilio. Los apóstoles se reunieron, discutieron fuerte y al final se levantó Pedro, dio la respuesta y se acabó la discusión. Y lo que escribieron fue esto: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo y nosotros. Escuchadlo otra vez. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura y es Él quien la interpreta y habla por su Iglesia. Un estudio bíblico sin nadie que pueda cerrar la cuestión no es una iglesia, es un club de lectura muy respetable donde cada uno se va a su casa con su opinión. Bueno, pues esta cuestión ya está cerrada desde hace 800 años. Ahora vamos a Iowa, porque a veces Dios no discute, Dios enseña. Si sois escépticos con los exorcismos, hacéis bien, yo también lo soy. No os creáis nada que cuelgue a alguien en internet y menos algo así. Por eso os traigo este y no otro. El caso de Irling está considerado el exorcismo mejor documentado de la historia de Estados Unidos. Y os doy las razones una por una. Primero, el relato lo escribió un sacerdote, el padre Karl Boll, y se publicó en alemán en 1935, a 7 años de los hechos, con los testigos vivos. 2. No es un panfleto, lo edita Tam Book, una editorial católica de referencia, y el texto completo está alojado en la web de EWTN, la mayor cadena católica del mundo. Ahí lo podéis leer vosotros mismos, os dejo el enlace en la descripción. 3. No se hizo a escondidas, se hizo con permiso del obispo, en un convento de religiosas, con la comunidad presente y el párroco del pueblo, el padre Joseph Steiger, como testigo permanente. Hay nombres, hay fechas, hay lugar. 4. Duró 23 días, repartidos en 3 tandas a lo largo de 4 meses, agosto, septiembre y diciembre de 2028. Esto no fue una noche de nervios. Y 5. Para los que necesitan una prueba de que aquello se salió de lo normal, el caso llegó a la revista Times en 1936. El exorcista era el padre Theophilus Riesinger, capuchino alemán, uno de los pocos hombres en Norteamérica con experiencia real en esto. Y la mujer, que se publicó bajo el seudónimo de Anna Eklund para protegerla, tenía 46 años y llevaba desde los 14 sufriendo aquello. Los fenómenos están descritos con una frialdad casi clínica, y os los cuento sin regodearme, porque no es un canal de sustos. Vomitaba 10-20 veces al día, cantidades imposibles sin apenas comer. Su cuerpo llegó a quedarse pegado a la pared, por encima del marco de la puerta. Se le hinchaba el rostro y el vientre hasta deformarse. Y la última noche, un hedor que obligó a abrir todas las ventanas del convento en pleno diciembre de Iowa. Pero nada de esto es lo importante. Lo importante es quién habló. Y aquí, antes de seguir, lo que a vosotros de verdad os sirve. Porque en Tectón no contamos historias para que se os ponga el vello de punta y ya está. Si esto no cambia algo en tu casa esta semana, no sirve de nada. Cuando el exorcista empieza a interrogar, sale a la luz por dónde entró aquello. Y no entró por la fuerza. El mal casi nunca entra por la fuerza. Entra por una puerta que alguien deja abierta. Puerta 1. La maldición de un padre. Su propio padre, Jacob, la maldijo. Le deseó que los demonios entrasen en ella. Y escuchadme bien, porque esto no es folclore. Si sois padres o madres, tenéis autoridad espiritual sobre vuestros hijos. Autoridad de verdad.
Y esa misma autoridad, puesta del revés, hace un daño que no os imagináis. Bendecid a vuestros hijos, no los entreguéis ni en broma, ni de rabia, ni de noche cuando no os dejan dormir. Puerta 2. El pecado dentro de la propia casa. Su padre intentó forzarla y ella se negó. Y la maldición vino precisamente porque se negó. Que quede claro dónde estaba la víctima. Puerta 3. La mujer que vivía con él, Mina, la amante de su padre, con quien mantenía una relación adúltera y que además, lo confesó ella misma, en aquella habitación había matado a 4 criaturas antes de nacer. 3 puertas, una maldición, un pecado grave sostenido en el tiempo y una vida entregada a la muerte. Y de esas 3 puertas salieron las 3 voces que os voy a contar ahora. El padre de aquella mujer se llamaba Jacob y estaba muerto, y habló. Y el exorcista le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué estás condenado? Y prestad atención a la respuesta, porque no es lo que esperáis. Jacob no dijo que se hubiera condenado por lo que intentó hacerle a su hija. Dijo otra cosa. Dijo lo peor que había hecho en toda su vida. Aquello que a su juicio selló su condenación. Fue esto: haber entregado a su propia hija a los demonios. La maldición, las palabras, eso. Y ahora el detalle que quita el sueño. Y os pido que lo escuchéis sentados, porque a Jacob, antes de morir, le llevaron un sacerdote, le administraron la extrema unción, el último sacramento, la última puerta abierta de par en par, la que Dios deja abierta hasta el final. Y él se rió, se burló del sacerdote que lo estaba ungiendo. Fijaos en lo que significa eso, porque es la clave de todo el vídeo. Dios no le mandó al infierno, Dios le mandó un sacerdote, y él, con el aceite todavía en la frente, dijo que no. Y luego habló Mina, y de ella basta con 2 datos. Confesó 4 abortos, y mostró hacia el Santísimo Sacramento un odio que los testigos describen como lo más difícil de presenciar de todo el exorcismo. Escupía, se retorcía, ante un trozo de pan, dirían algunos. Ante su Señor, sabía ella. 2 personas muertas con nombre y apellido, que seguían existiendo. Y ahora, la voz por la que os he traído hasta aquí. Cuando el padre Teófilus pregunta ¿quién más está ahí dentro?, una de las voces responde que es Judas Iscariote. Y cuando le preguntas si es aquel Judas, la respuesta es sí, soy yo. Y el exorcista le pregunta ¿a qué ha venido? Y Judas responde, y esto está escrito, no lo estoy adornando, a llevarla a la desesperación, para que se suicide y se ahorque. Tiene que coger la cuerda, tiene que ir al infierno. Su método, el suyo propio, lo que él hizo, lo único que sabe hacer. Y entonces llega la pregunta, porque el exorcista, que era un hombre muy experimentado, no le preguntó por el infierno, le preguntó otra cosa, mucho más fina. ¿Te arrepientes? Y Judas Iscariote, 1900 años después de aquella noche en el huerto, no dijo que sí, no pidió perdón, no suplicó, maldijo, se maldijo a sí mismo y siguió con lo suyo. Ahí tenéis la respuesta a cuánto dura el infierno, y no es la que esperabais. Porque nos han contado siempre que el infierno es eterno porque Dios no deja salir a nadie, y no es eso. Escuchadme bien, el infierno es eterno porque el condenado no quiere salir, porque su voluntad se quedó fija, congelada en el instante de la muerte, porque eligió y esa elección ya no se toca. 1900 años, casi 2000 años para decir perdón, 2000 años teniendo delante al Dios que lavó sus pies, y no lo dijo. Y en 1928, en un pueblo de Iowa, seguía sin decirlo. Eso, señores, es cuánto dura el infierno. Y ahora entendéis por qué el aniquilacionismo no funciona. Y os lo digo sin ganas de ganar una discusión. Si los condenados se apagaran, si dejaran de existir, Judas se habría apagado hacia el año 33.
y allí no habría habido nadie preguntando por una cuerda. Pero había alguien, y tenía nombre. Y así llegamos al final, que ya os conté al principio, pero que ahora suena distinto. Aquello duró meses. Amenazaron al párroco, al padre Steiger, con destrozarle la vida. Le dijeron que esperase al final de la semana. Y aquella semana su coche quedó reventado en un accidente del que salió vivo de milagro. Se lo echaron en cara al día siguiente con sorna. Pero el capuchino no paró y llegó el 23 de diciembre de 1928, a las 9 de la noche. La mujer se incorpora de golpe en la cama, las monjas la sujetan, y el padre Teófilus la bendice y grita: «Marchaos, demonios del infierno, vete, Satanás, el león de Judá reina», y ella se desploma, y en la habitación suenan los 4 nombres, uno detrás de otro, como quien firma una rendición: Belcebú, Judas, Jacob, Mina, y detrás, alejándose como si cayera por un pozo: infierno, infierno, infierno. Se acabó. Ella abrió los ojos, sonrió, y lo primero que hizo aquella mujer, después de 32 años de tormento, fue alabar a Dios. Jesús mío, misericordia. Alabado sea Jesucristo. Y fijaos en la fecha, que no es casualidad, y a mí me parece la firma de Dios en todo este asunto. 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, 2 días antes de que naciera el que vino precisamente a que ninguno de nosotros acabe diciendo esas 3 palabras. Y ahora paro, porque aquí es donde se distingue un canal serio de uno que solo quiere que no duermas esta noche. Todo lo que os he contado de Irling es un caso particular. Está muy bien documentado, tiene permiso del obispo, editorial católica y texto publicado en EWTN. Pero no es dogma. La Iglesia no os obliga a creerlo, y hay quien lo discute. Podéis dudar de cada detalle y seguir siendo perfectamente católicos. Yo os lo cuento porque está documentado, no porque tengáis que creerlo. Y ahora lo que sí es doctrina, y esto no es opinable ni es de Tectón. 1. La cuestión no está abierta, está cerrada. Ya hace 800 años, el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, definió que los réprobos reciben pena perpetua con el diablo. Eso es un concilio ecuménico. Eso es Pedro levantándose y cerrando la discusión, igual que en Hechos 15. 2. En 1336 el Papa Benedicto XII, en la Constitución Benedictus Deus, lo dejó por escrito con una precisión de notario. Las almas de los que mueren en pecado mortal bajan al infierno inmediatamente después de la muerte y allí son atormentadas inmediatamente. Y atormentadas, es decir, conscientes, no apagadas. 3, y este es el que responde exactamente al aniquilacionismo. En 1513, el Quinto Concilio de Letrán, en la Bula Apostolici Regiminis, condenó a quienes afirman que el alma humana es mortal. Fijaos en la fecha, 1513, 4 años antes de Lutero. La Iglesia ya había cerrado esa puerta antes de que existiera el protestantismo. 4. La Escritura, que es donde ellos quieren jugar. Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La misma palabra griega para las dos cosas, en la misma frase, en boca del mismo Jesucristo. Y aquí está el problema, que no tiene salida. Si el castigo eterno se acaba, entonces la vida eterna también se acaba. No se puede recortar una mitad del versículo y dejar la otra entera. Y 5. El catecismo. Numerales del 1033 al 1037. El infierno es la autoexclusión definitiva y libremente elegida de la comunión con Dios. Dios no condena a nadie, uno se condena. Y el número 393 explica por qué no hay marcha atrás. No es que a Dios se le acabe la misericordia, es el carácter irrevocable de la elección. Y una cosa más, de justicia.
porque no quiero que nadie salga de aquí con el corazón envenenado. No estoy diciendo que los protestantes sean del demonio, no lo estoy diciendo. Hay millones de hermanos separados que aman a Cristo sinceramente, más y mejor que muchos de nosotros. Lo que estoy diciendo es una cosa mucho más pequeña y mucho más seria, que sin un árbitro esta pregunta no se puede responder, y que cuando cada uno responde por su cuenta, al final siempre se responde lo que resulta más cómodo. Y ahora lo que quiero que os llevéis a casa, que no es el miedo, porque este vídeo, si lo escucháis bien, no va de Judas, va de Jacob. Judas está lejísimos, Judas es historia sagrada, pero Jacob es un hombre corriente de un pueblo que hizo lo que hacen muchos hombres corrientes: se enfadó, dijo una barbaridad sobre su propia hija, se enredó en una relación que no debía, dejó pasar los años y cuando le llevaron al sacerdote a la cama, se rió. Dios le mandó un sacerdote, ese es el resumen de su vida, y él dijo que no. Así que os pido 3 cosas para esta semana y son pequeñas. 1. Bendecid a vuestros hijos esta noche, con la mano en la cabeza y la señal de la cruz, nada más. Y no les digáis nunca, ni de broma, ni con la sangre caliente, aquello de que el diablo te lleve. Tenéis autoridad, usadla para bendecir. 2. Id a confesaros, no el mes que viene, esta semana, porque toda esta historia se resume en que Jacob tuvo su oportunidad y la despreció, y vosotros la tenéis abierta hoy, a 5 minutos de vuestra casa, gratis y sin que nadie os vea. Y 3, la más importante de todas: si alguien de los vuestros está en las últimas, un padre, una madre, un abuelo, llamad al sacerdote. No esperéis a no molestar, no esperéis a que esté inconsciente, llamadlo, porque lo único que separa a Jacob de la salvación aquella noche fue una risa, y lo único que separa a mucha gente de la suya es que nadie hizo esa llamada a tiempo. El infierno es eterno, pero vosotros todavía no estáis muertos, y mientras haya un solo día por delante, no hay ningún sitio reservado que no se pueda cancelar de rodillas. Y hablando de puertas que sí conviene tener abiertas, la de la caridad, porque el mismo Cristo que perdona en el confesionario y que estaba en aquel Santísimo que tanto odiaba en Iowa, es el que está escondido, en el que hoy no tiene que comer. La fe sin obras está muerta, y esto es lo que a nosotros nos toca hacer con las manos. Y empiezo por daros una alegría porque es vuestra, no mía. ¿Os acordáis de las 3 neveras industriales que os pedimos para el Banco de Alimentos de la Asociación Familia de San José? Pues ya están conseguidas y compradas, las 3, gracias a vosotros. Y ahora viene lo siguiente, que se entiende solo. Esas neveras hay que llenarlas. La campaña de ahora es de donativos para comprar alimentos cada semana para las familias que atendemos, porque una nevera vacía no da de comer a nadie. La cantidad que sea de corazón, 5 euros son comida, 20 euros son la cena de una casa durante días. Toda la información para poder hacer un donativo está en la descripción y en el comentario fijado. Y si ahora mismo no podéis dar nada, rezad por esta obra. Eso también ayuda y mucho. Que Dios os lo pague.